pasaje que quiero exponer, hermano, está dividido en a lo menos 4 divisiones. Eso es lo que uno puede hacer. Cuando uno bosqueja un texto, uno lo puede dividir y eso obviamente puede variar. Pero yo quiero dividir este pasaje en 4 secciones. Tenemos primero el mandato, en este sentido, o la orden de Dios y la respuesta de Jonás, los primeros versículos. Posteriormente vemos la insensatez también, obviamente, del profeta. Después vemos la intervención de Dios sobre las circunstancias. Claramente ahí es Dios el que interviene. Pero hay 2 aspectos en el que interviene Dios. Primero interviene sobre la naturaleza y después interviene sobre, en este caso, la contingencia humana, sobre la organización humana. Y Dios va dirigiendo todo y a lo menos vemos estas 4 divisiones en el texto. Leo los primeros versículos, dice el texto: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Lo primero que vemos en el texto, hermanos, es que Dios se revela claramente al profeta. Si se dan cuenta, el texto dice: vino palabra de Jehová, ¿a quién? A Jonás. Eso es lo primero que el autor, en este caso Jonás, posteriormente escribe, y es algo típico en los profetas, ¿cierto? Cuando Dios es el que habla. No se trata, hermanos, entonces de la palabra de Jonás, sino que es la palabra de Jehová. Eso es lo que establece primero el texto. Por eso dice claramente: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, y ahí viene la segunda parte, que en este caso es la orden o el mandato de Dios a Jonás. ¿Cuál es el mandato? Si ustedes se dan cuenta, no es muy difícil verlo. Dice: levántate y ve a Nínive, aquella, la gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad. La urgencia del mandato de Dios se ve claramente en el texto porque usa el autor 2 imperativos. De hecho, en el texto hebreo no se usa la conjunción y, se lee levántate, ve. Es súper rápido la idea y súper imperativa. Levántate y ve. Y aquí se menciona algo interesante: a aquella, la gran ciudad. Ese término grande en Jonás aparece a lo menos 14 veces. Y es algo muy interesante. Asiria, o en este caso Nínive, se cree en una ciudad justamente bastante grande, con muchas personas, como al final vamos a ver también del capítulo 4. Esta gran ciudad, ¿cierto?, es lo que define el autor a la ciudad a la cual tenía que ir a predicar. Una segunda cosa también, fíjense que el texto dice: levántate y ve a Nínive, a la gran ciudad, y pregona. Pregona. ¿Qué significa eso? La palabra pregona quiere decir literalmente aclamar, anunciar, ¿cierto? Y tiene la urgencia de alguien que, en cierto sentido, no solamente anuncia, sino aclama, sino también reclama, diríamos así. Porque comunica la verdad del Señor. Es muy interesante que esta palabra proclamar, ¿cierto?, tiene mucho que ver con la palabra que en el Nuevo Testamento usa para quien es un pregonero. De ahí viene esa palabrita, ustedes conocen, heraldo. No sé si conocen a personas que se llaman heraldo. Bueno, la palabra heraldo surge de este concepto de alguien que pregona, de alguien que emite un mensaje. Segunda de Pedro 2:5, no lo busquen. De hecho, la palabra pregón o pregonero, se usa en primera instancia no de Jonás. Pero dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia. Eso es muy interesante entenderlo, porque la palabra pregonero, ¿cierto?, que se deriva también de un término que incluye el concepto de heraldo, determina en sí la responsabilidad. Noé, al igual que Jonás, no podían editar el mensaje. Fueron mandados simplemente a comunicar un mensaje, nada más. Comunica este mensaje, transmítelo. Y el heraldo también surge y tiene mucha relación con lo que hacían los funcionarios del rey en el Antiguo Testamento y en la historia antigua. ¿Y qué hacían los heraldos? Comunicaban, ¿cierto?, un escrito, un comunicado, pero no podían editar el mensaje, no podían, digámoslo así, ablandar el mensaje, simplemente tenían que comunicar un mensaje. Entonces, es interesante que al comienzo de este pasaje nosotros notamos primero que el mandato de Dios es súper claro. Dios se comunica claramente. No hay ambigüedades aquí. Por eso el texto dice: vino palabra de Jehová, ¿a quién? A Jonás, hijo de Amitai. ¿Cuál es el mandato?
levántate y ve. Son mandatos, no son sugerencias. Levántate y ve y pregona. De hecho, pregona, el tercer imperativo. Levántate, ve y pregona. Ahora, ¿por qué razón tiene que proclamar? Fíjense que el Señor no es ajeno a lo que sucede en el mundo. El texto dice, porque ha subido, ¿qué cosa? Su maldad delante de mí. Es muy interesante, hermanos, que el término subir o ha subido su maldad, por ejemplo, la palabra holocausto y sacrificio literalmente tienen que ver con la idea de lo que sube al Señor. Y de hecho los israelitas hacían sacrificios y eso subía como olor grato a la presencia del Señor. Pero es muy interesante que lo que sube a Dios no solamente son los sacrificios que nosotros podemos entregar, la maldad también sube a su presencia. Y por eso que Él no puede dejar de reaccionar y dice, esto ya se acabó. Se acabó mi paciencia, podría decir. ¿Por qué razón? Hermanos, los asirios se conocen, eran una, digámoslo así, una, no digo raza, pero era un pueblo muy brutal, muy cruel, muy cruel. En el día de hoy aún se conservan algunas estelas que se les denominan estelas, estas figuras de piedra talladas, ¿cierto? Y otras imágenes también acerca de lo que los asirios hacían. Por ejemplo, uno de los reyes que se conoce también era Salmaneser. Hay algunas imágenes acerca de el palacio que este hombre construyó, Salmaneser III, que vivió en la época de Jeroboam II, y muchos de estos grabados muestran, por ejemplo, imágenes, en el caso de él, ¿cierto?, con cabezas empaladas así en un palo, una tras otra, ¿cierto?, de una otra manera, describiendo el triunfo de ellos sobre sus enemigos. Imagínense, cabezas empaladas una tras otra. Otras imágenes revelan también, por ejemplo, a asirios despellejando a sus enemigos. Otra imagen también revela a un soldado, ¿cierto?, con un montón de cabezas alrededor de él, como, digámoslo así, trofeos de triunfos de guerra. Los asirios, claramente, de acuerdo a la historia, hermanos, fueron muy, muy crueles. Y muchas veces nosotros a veces pensamos, ¿cómo Dios puede reaccionar? Y mientras yo estudiaba venía a mí mi pregunta y la excusa muchas veces de las personas. No sé si ustedes han escuchado, ¿cómo puede Dios permitir tanta maldad en este mundo? No sé si han escuchado esa objeción de las personas. Hermanos, ¿Dios reacciona frente a la maldad del mundo o no? Claramente aquí tenemos un ejemplo de que la maldad de Dios la maldad de los asirios llegó a un límite que Dios dijo, esto no puede seguir así. Por eso que el texto dice, pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Ahora, pensando un poco más en esto, de si Dios reacciona o no a la maldad, claramente yo decía, pero por supuesto, el juicio de Dios ha reaccionado. ¿No dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después qué es esto? ¿Los premios? Los juicios. Entonces eso me hace entender de que claramente Dios reaccionó, pero su ira no ha sido una ira descontrolada. Porque cuando hablamos de la ira de Dios, mis queridos hermanos, no es la ira humana, es una ira justa. Y si se dan cuenta, Dios tiene todo organizado y un día Dios va a dar a los malvados, a los incrédulos, a los crueles, a todos, ¿cierto?, de acuerdo a su pago. Por eso que la Biblia dice claramente que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio, claramente. Y aquí en este pasaje vemos que Dios reacciona también en la historia y no ha sido silente en este sentido, reacciona. Por eso es que ordena a un hombre como Jonás que vaya a predicar a este lugar. Ahora, ¿cómo reacciona Jonás? Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Se mencionan varias cosas aquí o se repiten algunas cosas. Por ejemplo, y Jonás se levantó para huir ¿de quién? De la presencia. Hermanos, qué ridículo es eso, ¿eh? Pensar de que yo voy a huir y me voy a esconder de la presencia de Dios. Es muy ridículo. ¿Cómo es que un profeta de Dios puede pensar eso, mis queridos hermanos? ¿Cómo es que un profeta puede pensar eso? Otra cosa interesante en el texto que se repite y quizás
más que nada el texto hebreo lo deja ver con más claridad. Dice el texto ahí, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y fíjense, dice el texto, y descendió ¿a dónde? A Jope. Después dice, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. No se vislumbra un poco la idea de este concepto de descender, pero es muy interesante. Déjenme leerle un poquito algo aquí. En 1.3 el texto señala que Jonás descendió a Jope, ¿cierto? Pero en 1.3b, quizás no se menciona ahí, dice, y halló una nave que partía para Tarsis, pero el texto hebreo menciona otra vez la palabra descender, y descendió a Tarsis. Después, en el versículo 5, fíjense, dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla. Pero Jonás había, miren, bajado, literalmente es la misma palabra, descendió, ¿cierto?, al interior de la nave y se había echado a dormir. Se repite nuevamente el término descendió. Y miren cómo termina el versículo 6, el plan de Jonás. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Cuál es la idea aquí? El versículo 6 también menciona el término, hermanos, descendió. No se menciona ahí en el texto de nuestra traducción, pero el texto hebreo lo deja ver. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de ti. Ahora, hermanos, ¿cuál es la idea? Es muy interesante porque de una u otra manera el texto irónicamente nos habla de que desde que Jonás quiso huir de la presencia de Dios, empezó a descender. ¿Qué quiere decir eso? Cuando alguien se aleja de Dios, hermanos, desciende y sigue descendiendo. ¿Saben dónde terminó Jonás? Muy bien, en el fondo del mar. Hermanos, huir de Jehová, huir de Dios, es descender, es retroceder. Y irónicamente el texto lo grafica así. Él desciende, toma una nave, desciende a Tarsis, desciende al interior del barco a dormir y sigue descendiendo. ¿Cómo uno puede pensar como creyente, teniendo conocimiento de Dios, que voy a huir de la presencia de Dios? Eso es como ridículo, porque Dios está ¿dónde? En todas partes. Y pensar de que yo voy a huir de la voluntad de Dios para mi vida, del mandato de Dios. La gente a veces se aleja y dice, no, yo prefiero no ir más en esta iglesia porque todos son hipócritas, ¿cierto? Muchas veces la gente puede decir eso. Pero hermanos, alejarse de Dios es lo peor que puede hacer una persona que tiene conocimiento de Dios. Porque el ejemplo de Jonás es muy gráfico. Él pensó en huir, pero de acuerdo a la lectura de Dios, él empezó a descender. Un escalafón, otro escalafón, otro escalafón. ¿Y sabe dónde terminó? En el fondo. Muchas veces nosotros no aprendemos y terminamos en el fondo para después empezar a ascender, pero ya con lágrimas, porque no aprendemos a obedecer al comienzo del mensaje. Ahora, fíjense que en el 1.10, solamente me estoy saltando algunos pasajes, después vamos a retomar uno por uno, dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía ¿de qué? Aún los incrédulos sabían que Jonás tenía una idea bastante ridícula. Huir de la presencia de Dios. Hermanos, no podemos huir de la presencia de Dios, para nada. Entonces, tres cosas vemos al principio aquí que hemos visto claramente. Primero, vemos claramente que Dios se revela al profeta claramente, ¿cierto? La orden de Dios es clara. Anda, ve y pregona en Nínive, porque su maldad ha subido. ¿Cuál es la reacción de Jonás al mandato de Dios? Bueno, él huye pensando, ¿cierto?, que él puede huir de la presencia de Dios. Desobediencia, evidentemente directa y total de parte de Jonás. Ahora, segunda parte, ¿qué vemos, hermanos, en el versículo 4 en adelante? Claramente vemos una segunda acción de parte de Dios. Y la idea aquí es que Dios interviene sobre las circunstancias, digámoslo así, naturales. Y aquí el relato empieza a hablarnos acerca justamente de ello. Por ejemplo, dice el versículo 4, y Jehová
Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Fíjense que yo les dije que esa palabra grande se menciona mucho aquí en este pasaje. Se habla de una ciudad grande y aquí nuevamente se repite. ¿Qué tipo de tempestad es? Grande otra vez, ¿cierto? Otra vez se menciona este concepto de grande. Ahora se trata de una tempestad muy grande. Ahora, los estudiosos, cuando analizan este pasaje, de aquí en adelante, versículo 4, ¿cierto?, al versículo 16, específicamente, dicen o estructuran todo este pasaje en algo que se llama quiasmo. Quiasmo es una figura retórica que ordena las ideas de una por una, 1, 2, 3, 4, y después las vuelve a repetir, 4, 3, 2, 1. Ahora, solamente como información, no quiero expandirme en ello porque es un poquito más detallado. Muchas veces es bueno usar un Power para explicar estos conceptos, pero la idea es que estas ideas que los hombres repiten se van repitiendo paradójicamente después, posteriormente, en el texto. Ahora, lo primero que quiero hablar un poquito acerca de las reacciones de los hombres, porque en el versículo 5 lo que vemos son las reacciones de los hombres. Dice así el texto: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, fíjense, ya sabemos qué es lo que estaba haciendo él, había bajado al interior de la nave. ¿Y qué había hecho? ¿O qué estaba haciendo? Se había echado a dormir. Fíjense que la imagen es la siguiente. Dios ordena a Jonás ir a Nínive, no quiere hacerlo, ¿cierto?, en una reacción, digámoslo así, paradójica, ridícula, piensa que él puede huir de la presencia de Dios, pero nuevamente Dios interviene en la circunstancia de los hombres. ¿Cómo? Haciendo levantar un viento muy grande. Ahora, ¿la reacción de los hombres cuál es? Fíjense. Ellos no piensan aún en un Dios verdadero. El versículo 5, ¿cierto?, nos deja ver que ellos están claros en que deben declamar. Pero incluso piden a Jonás, y el texto dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. La primera parte dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Hermanos, los hombres no eran creyentes en el sentido, digámoslo así, de los píos del Antiguo Testamento. No creían en Jehová Dios, creían en sus dioses paganos. Versículo 5, la parte B. ¿Qué hacía Jonás? Dice el texto, ya lo hemos visto, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Algunas versiones dicen que él se había echado a dormir profundamente. El texto no dice, el texto hebreo no añade profundamente, pero es muy interesante que la palabra durmió se usa del sueño profundo. Por ejemplo, en Jueces 4:21, ¿cierto?, ahí se usa del sueño profundo de Sísara. No sé si se acuerdan de eso particular. Se usa también en Daniel 8:18 y en Daniel 10:9 del sueño profundo. Por eso es que algunas versiones lo traducen como profundo, porque no era un sueño cualquiera. Estaba roncando Jonás, profundamente durmiendo. Entonces, ¿cuál es la reacción de Jonás? Increíblemente, hermanos, él se echa a dormir, pero profundamente. Versículo 6, la reacción del capitán. Dice el texto ahí, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Muy interesante. El autor, ¿cierto?, ahí deja ver un poquito también la reacción del capitán. Y obviamente el capitán tampoco es creyente, porque él incluso va a decir, quizás tu Dios, quizás también nos pueda ayudar. En el fondo lo que estaba ocurriendo también en esa reunión era una interesante, era un miércoles, no sé si era miércoles, pero había reunión de oración ese día en el barco. Pero cada uno oraba a ¿quién? A su Dios. Y el capitán dice, capaz que tu Dios también nos pueda ayudar, así que ponte a orar, dormilón, ponte a orar, porque necesitamos entre más ayuda, entre más dioses. Y muchas veces la gente piensa, hermanos, que entre más ayuda, de un montón de cosas, el hilo rojo, no sé, el trigo detrás de la puerta, ¿qué más cosas nos puedan ayudar? Bueno, todo, que venga todo nos puede ayudar. Y muchas veces esa es la religión de la gente. El capitán dice, levántate, dormilón, porque tu Dios quizás nos pueda ayudar. Ahora, la intervención de Dios
no solamente se ve en las circunstancias naturales, en el mar, sino que también en la contingencia humana, en la organización humana. Fíjense ahora, hermanos, mis queridos, en el versículo 7 en adelante. Y dijeron cada uno a su compañero. Esta es una reunión, ¿cierto? Cada uno se empieza a preguntar en su desesperación. Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y miren lo que sucede. ¿Y la suerte cayó sobre quién? Sobre Jonás. ¿Cómo es posible esto? Ahora, puede que nosotros tengamos cierta confusión, pero hermanos, echar suerte era algo común en el Antiguo Testamento. No quiero que busquen las citas, Levítico 16:8, Primera de Crónicas 24:31, Primera de Crónicas 25:8, 26:13, Nehemías 11:1 y muchos pasajes en donde esta práctica de echar suertes era común en el Antiguo Testamento. ¿Cómo podemos nosotros entender? ¿Cómo Dios obra ahí en este caso? Porque el texto dice que la suerte cayó sobre ¿quién? ¿Quién estuvo ahí? Dios, por supuesto. Ahora, quizás la Biblia no menciona tantos pasajes en cuanto a esto, pero busquen por favor Proverbios 16:33. Proverbios 16:33. Miren lo que dice este pasaje interesante. Los hombres empiezan a organizarse, empiezan a echar suerte. ¿Será que Dios está ahí también? Proverbios 16:33. Proverbios 16:33. ¿Qué dice su Biblia? Fíjense qué interesante. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Quién está ahí presente? Noten, por favor, mis queridos hermanos, la siguiente versión, cómo traduce ese versículo, es muy interesante. Dice el texto ahí en la versión NTV, podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Qué interesante la traducción. Repito, podremos tirar los dados, pero es el Señor el que decide cómo caen. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Claramente, hermanos, Dios no está ajeno a los métodos humanos. Perfecto. ¿Crees en la suerte? Bien. Pero aún la suerte está en control ¿de quién? De Dios. Y claramente aquí hay un ejemplo en donde los hombres van a decidir. Ellos no son creyentes, no van a decir, oremos un rato para que Dios muestre quién puede ser el culpable. Ellos apelan a un método que ellos practicaban. ¿Saben qué, hermanos? En Hechos capítulo 1 también ustedes van a ver un ejemplo de que echaron suerte para elegir a uno de los sucesores de Judas. ¿Se acuerdan? A Matías. Sin duda. Era una cuestión común entre ellos. Pero aquí, en este caso, la suerte, uno podría decir, casualmente cayó sobre Jonás. No. Dios es que decidió cómo cayó la suerte. Y obviamente, algo tenía que ver Jonás, ¿o no? Por supuesto. Ahora, la interrogación a Jonás. Claramente, si la suerte cayó sobre Jonás, ¿qué viene ahora? Las preguntas. ¡Wow! Preguntas, preguntas y preguntas. Versículo 8. Entonces les dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Preguntas claves que le preguntaron a él, porque claramente si la suerte cayó sobre él, la idea es, bueno, entonces, ¿qué pasa contigo? Cuéntanos. Ahora, muy interesante que el versículo 8 dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Si notamos, hermanos, las preguntas con un poco de atención, en el versículo 9, son a lo menos 3 preguntas generales. 1, ¿qué oficio tienes? ¿Cierto? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? A lo menos son 4. Pero Jonás no responde concretamente a cada pregunta. Fíjense por favor en el versículo 9. ¿Qué dice su Biblia? Y les respondió, primero, soy hebreo. ¿Y cuál es la primera pregunta? ¿Qué oficio tienes? ¿Respondió a eso? No respondió a eso. Pero sí, dijo, soy hebreo y temo a Jehová. Y agrega algo que no estaba en las preguntas. Primero, soy hebreo, temo a Jehová. ¿Y quién es Jehová? El Dios de los cielos. Y agrega otra cosa más interesante. Dice, temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. No contestó a la pregunta, pero su respuesta igual es muy interesante, mis queridos hermanos. Es muy interesante y evoca, en cierto sentido, la teología del Pentateuco. ¿Por qué razón?
Porque hay un parecido tremendo con una de las primeras declaraciones de Génesis acerca de Dios. En el principio creó Dios, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Y fíjense que hay algo muy parecido aquí, solamente que Jonás añade otro dato. Porque él dice, el Dios de los cielos, ¿cierto? Dice su Biblia ahí, que hizo el mar y ¿qué dato agrega? El mar. Génesis dice que Dios creó los cielos y la tierra. Pero aún este Dios es soberano. ¿Sobre qué cosa? Sobre el mar. Entonces, qué interesante, mis queridos hermanos. Este hombre, este profeta, digámoslo así, era un rebelde con conocimiento. ¿Escuchado esto de rebelde sin causa? Jonás no es un rebelde sin causa. Sus causas son súper infantiles, vamos a verlos posteriormente, y vamos a ver que Dios revela cuál es el problema de él. Pero este es un rebelde con conocimiento. ¡Wow, hermanos! ¿Cuántos rebeldes hay con conocimiento? ¿Ah? Si podemos preguntarnos, porque el rebelde sabe lo que debe hacer, pero no lo hace. No lo hace. Y Jonás claramente representa el modelo perfecto, antagónico, totalmente antagónico de quien es Cristo. Porque Cristo es el siervo perfecto y obediente. Pero Jonás es un ejemplo de alguien que sabiendo, ¿cierto?, la voluntad de Dios, no quiere hacer la voluntad de Dios. Ahora, es muy interesante porque la Biblia también revela que no solamente Dios es el que hizo, porque aquí Jonás está remitiendo a sus oyentes a saber quién es. Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Los hombres también dijeron algo importante acerca de otro hombre que tenía también potestad sobre el mar. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es ese? ¿Se acuerdan quién tuvo potestad sobre el mar? Solamente una persona ha podido tenerlo, es Cristo. ¿Por qué Cristo tenía poder sobre el mar? Muy bien, porque Él era Dios. Y aquí Jonás se recuerda y dice, yo temo a Dios de los cielos, del mar y de la tierra. Ahora, avancemos un poquito más, mis queridos hermanos. ¿Cuál es la reacción de los hombres? Versículos 10 y 11. ¿Saben la verdad ahora? ¿Saben quién es Jonás? Es hebreo, teme a Dios. Pero él agregó que este Dios es el Dios de los cielos, de la tierra, pero también del mar. ¿Cuál es la reacción de los hombres? Versículo 10. Y aquellos hombres temieron, y otra vez se usa este término, ¿cierto? Grande, ¿cierto? Gadol es el término hebreo ahí que se repite casi 14 veces en este pasaje y en el libro de Jonás. Y dice que aquellos hombres temieron no de, digámoslo así, de manera superficial. El texto dice, temieron en gran manera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. Y aquí viene una pregunta de parte de ellos. Y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Gran temor, temieron en gran manera. La sugerencia de Jonás, ¿cuál es? Bueno, tómenme y échenme al mar. La idea es, tómenme, levántenme y expúlsenme al mar. Sin embargo, mis queridos hermanos, hay una reacción un poco extraña de los hombres. Miren el versículo 12 en adelante, el 13. Y aquellos hombres, dice el texto, trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Como que no escucharon a Jonás. ¿Por qué razón? Hermanos, ellos sabían que Jonás era profeta de un Dios poderoso. Y ellos temían también a Dios, a este Dios que no conocían, de que si echaban a Jonás también, lo más probable, la ira de Dios podría caer sobre ellos. Por eso es que ellos atinaron a hacer ¿qué cosa? No, ellos atinaron a hacer otra cosa. Fíjense qué dice el texto. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Trabajaron para hacer volver la nave a tierra. ¿Cómo es que el texto revela esto? Bueno, anteriormente vemos que ellos tratan justamente de expulsar algunas cosas de la nave. ¿Para qué? Para que el barco estuviera más liviano. Ahora, leo nuevamente. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Versículo 14. Vemos
otro grado de reacción de parte de los marineros ahí, de aquellos hombres. Dice el versículo 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongamos sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Hermanos, en esta parte del conflicto ahí marítimo, digámoslo así, de este problema que tenían los hombres, el barco está ahí, ¿cierto? Está a punto de partirse, está a punto de naufragar, ¿cierto? Los hombres están en desesperación. Muy interesante, los hombres llegan a declarar cuestiones que incluso quizás ellos nunca pensaron. El texto dice ahí, en la última parte del versículo 14, porque tú, Jehová, has hecho como has. ¿Cómo es eso? Es una declaración, digámoslo así, uno podría decir, tomando un poco los conceptos modernos, una declaración un poco calvinista, porque reconocen hombres incrédulos que Dios ha hecho como ha querido. Fíjense por favor en el Salmo 135, versículos 5 y 6. Salmo 135, 5 y 6. De algún modo estos hombres no habían ido a la escuela dominical, no habían tenido clases de teología, pero estaban evocando una idea propia de los hebreos acerca de quién era Dios. Mira lo que dice este Salmo, Salmo 135, 5 al 6. Dice aquí el salmista, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Y estos hombres incrédulos, ¿qué hacen? Dicen ahí claramente, tú has hecho como has querido. Y el Salmo sigue diciendo, todo lo que Jehová quiere lo hace. ¿Dónde? En los cielos y en la tierra. Y miren, en los mares y en todos los abismos, hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Entonces es muy interesante que estos hombres no conocen a Dios, pero llegan a reconocer cuál es el poder de Dios. Tú has hecho lo que has querido. ¿Cuál es la reacción ahora? Versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Hermanos, si usted está entendiendo un poco la idea, Jonás en cierto sentido es la ilustración literal del poder de Dios. Porque los marineros llegan a saber que este hombre es profeta de Dios, ¿sí o no? Sí. Saben que es profeta, saben que está huyendo de la presencia de Dios. Pero es muy interesante porque él va a ser el ejemplo literal de que la palabra se cumplió. En el fondo, hermanos, la primera predicación de Jonás fue su propia vida. Échenme al mar y el mar se va a aquietar. ¿Y qué sucedió? Bueno, ese es el primer ejemplo de que la palabra de Dios, en cierto sentido, se cumple. Pero un poco lamentable, porque nosotros no queremos ser ejemplos prácticos del trato de Dios. Yo no sé si usted se imagina, pero ser tirado al mar. Yo no sé, yo no manejo mucho estudio en ese sentido, pero el mar tiene una temperatura, ¿cierto?, que congela. Y muchas veces las personas que naufragan a veces pueden lograr sostenerse en un árbol o en un tronco, en cualquier cosa que pueda flotar. Pero ustedes saben por qué mueren las personas en el mar. Por el frío, por la hipotermia. Entonces nosotros quizás descartamos un poco esta imagen propia de ser tirado al mar. Es algo terrible, es algo terrible. Quienes han trabajado en ello obviamente pueden decirnos cuán terrible es el mar en ese sentido. Ahora, ¿qué sucede, hermanos, con el mar? Dice el texto, y tomaron a Jonás, 15, y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, y hicieron votos. Y este versículo es bastante interesante en el versículo 16. ¿Por qué razón? Porque revela algunas cosas bien interesantes. Como les dije, el texto o libro de Jonás usa mucho esta palabra grande, ya lo hemos visto, se habla de un gran pez, de una gran tempestad, de una gran ciudad, pero también se habla de un gran temor también. Pero este versículo, hermanos, nos muestra un poquito cuál es la reacción de los hombres al poder de Dios. El texto es muy interesante porque usa una figura también retórica que se llama políptoton. Es muy interesante cuando usa un verbo más un sustantivo con la idea de reforzar un poco la idea. La idea del texto, y lo leo de esta manera, cuando dice y ofrecieron sacrificio, el texto dice y sacrificaron sacrificio.
como raro. Sacrificaron sacrificio. Es una manera de subrayar. Fíjense que sacrificaron es el verbo. Sacrificio es el sustantivo. Pero los dos forman una unidad, ¿cierto? En ese sentido, para subrayar que estos hombres realmente estaban conscientes de que debían ofrecer justamente un sacrificio. Pero la segunda frase tiene la misma idea, porque el texto 16 dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. El texto literal dice, y votaron votos, que es una manera común del Antiguo Testamento, del texto hebreo, de subrayar. Votaron es el verbo, votar. ¿Pero qué votaron? Votos. Se unen estos dos conceptos, ¿cierto? Un verbo más un sustantivo, para subrayar que realmente estos hombres reaccionaron ante el poder de Dios. Y hermanos, nosotros muchas veces no reaccionamos ante el poder de Dios. Como que quedamos como Jonás. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Durmiendo. Cómodo. Y el texto, recuérdense, no dice solamente está durmiendo, incluye la idea de que estaba durmiendo profundamente. Pero hermanos, estos hombres observan el poder de Dios, pero reaccionan muchas veces como muchas veces nosotros quizás no lo hacemos. Por eso el texto claramente dice que sacrificaron sacrificio a Jehová y también hicieron votos o votaron votos, que es la manera en que el texto hebreo subraya la reacción de estos hombres como una reacción profunda de temor a Dios. Finalmente, el versículo 17, vemos otra acción de parte de Dios. Pero Jehová tenía preparado, y otra vez se usa este término, ¿cierto? Gran pez, no dice ballena por si acaso, ¿cierto? Simplemente dice gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. Jesús, ¿cierto?, alude a este hecho como un hecho real, como un hecho histórico, comparándolo también con su proceso, ¿cierto?, en su muerte y posteriormente su resurrección. Ahora, mis queridos hermanos, hemos visto este primer análisis de este primer capítulo, y si nosotros estudiáramos el capítulo y quizás no leyéramos el versículo 17, o si este versículo 17 no estuviera ahí, a lo mejor no tendría sentido la historia. Pero no es así. Dios está presente en toda la experiencia de este Jonás. Ahora, ¿cuál es la enseñanza principal de este pasaje, mis queridos hermanos? ¿Cuál es la enseñanza principal? Hay varias cosas que yo quiero mencionar y aquí ya estoy terminando, pero quiero mencionar lo primero y después vamos a ir viendo que hay digámoslo así, algo similar con respecto a los siguientes capítulos. Pero la primera enseñanza que notamos aquí, hermanos, es que nadie puede escapar de los propósitos de Dios. Nadie. Jonás pensó que podía huir de la presencia de Dios. ¿Cuál era el mandato que tenía Jonás? Anda, ve y pregona en aquella ciudad. ¿Qué hizo Jonás? Huyó, desobedeció. Hermanos, ¿pudo escapar del propósito de Dios? No pudo escapar. ¿Cómo podemos nosotros pensar que nosotros podemos escapar de los propósitos de Dios? Hermanos, no podemos hacerlo. Entonces, la primera lección que entendemos aquí es teológica, porque me habla de Dios especialmente. Nadie puede escapar de los propósitos de Dios. Por eso es mucho mejor obedecer a Dios, ¿cierto?, hacer su voluntad, que obedecerle después. ¿Desde dónde? Desde el fondo del mar. Cuando toca fondo. Y ahí empezamos a obedecer a Dios. Hermanos, nadie puede escapar de los propósitos de Dios. Es mejor obedecer ahora al Señor que después pagar los costos de la desobediencia. Fíjense que Jonás, cuando huye de Dios, desobedece a Dios y empieza a descender, pero también al mismo tiempo empieza a pagar los costos. Fíjense que es muy interesante porque él tiene que pagar el costo del pasaje, cuando pudo haber ido de otra manera, con otra actitud. Empieza a pagar el costo de haber sido tragado por el mar. Y finalmente, es muy interesante porque Jonás va a terminar donde Dios quiere igual. O sea, una cosa es muy interesante. O uno puede obedecer al Señor al tiro y hacer las cosas como Dios manda, o llegar al final al mismo lugar, al puerto, de una manera muchas veces que uno no pensaste.
En el fondo, Jonás va a terminar igual predicando en Nínive, pero tiene que pagar los costos de su desobediencia. Ahora, algunas conclusiones, hermanos, y enseñanzas relativas también a Jonás que tienen que ver con nosotros. El libro habla del profeta, su experiencia. O sea, Jonás no solamente nos da un mensaje, Jonás es el mensaje. Y muchas veces nosotros vamos a ser el mensaje, y yo no sé, hermanos, si en ocasiones nosotros la gente va a decir, mire, aquí va el profeta de Dios. Porque los hombres reconocieron a Jonás como el profeta de Dios, sí, de hecho le preguntaron. Pero muchas veces la gente va a decir, aquí va el profeta de Dios. O va a decir, aquí va el creyente, el cristiano. ¿Y cómo va a ser nuestra vida? ¿Qué mensaje vamos a comunicar a Dios? Miren, aquí va el cristiano que fue lanzado al mar. No creo que sería un buen mensaje, ¿o sí? Porque los hombres reconocieron, mira, este hombre es profeta de Dios, pero ¿qué terminaron haciendo? Lo terminaron echando al mar. Jonás trajo un mensaje, pero también él es el mensaje. Pero no un mensaje, digámoslo así, en primera instancia, en este primer capítulo, muy alentador. Es un profeta, pero un profeta desobediente. Tercera cosa, huir de Dios es siempre descender, es siempre ir para abajo. Usted piensa que alejándose de Dios va a ganar, está totalmente equivocado. Alejarse de Dios, mis queridos hermanos, es retroceder, es hundirse cada vez más. ¿Cuál es la enseñanza? No se aleje de Dios. Porque cuando usted piensa que está ganando con ello, todo lo contrario, está descendiendo y va a tocar fondo. Ahora, otra cosa que nos toca a nosotros, Jonás frente a la comisión, ¿qué se puso a hacer? Se puso a dormir. Y yo pregunto ahora, hermanos, ¿nosotros tenemos algunas comisiones como creyentes en el día de hoy? ¿Qué comisión tenemos como creyentes? ¿Recuerda alguna comisión que tenemos como creyentes que es claro en la Escritura? Por ahí escucho la gran comisión. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Estamos durmiendo? ¿Nos fuimos al fondo ahí de nuestra pieza y estamos durmiendo? ¿Estamos escuchando la voluntad de Dios en este sentido? ¿O necesitamos una tempestad que nos mueva un poquito para que podamos dejar de dormir y dejar de obedecer al Señor en su mandato? Hermanos, fíjense lo que dice 1 Pedro 2:9. Busque por favor este pasaje, estoy terminando, viendo algunas implicaciones claras. Jonás frente a su comisión se puso a dormir. Hermanos, pero muchas veces nosotros estamos durmiendo también muy cómodos, y esto parece ser paradójico porque nos pregunta la gente incluso, ¿y tú eres cristiano? Sí, yo soy hebreo y temo a Dios. Pero parece que aún la gente nos pregunta, creo que tú vas a la iglesia, pero nosotros somos capaces también de comunicar a otros la verdad de Dios. ¿Qué dice Pedro, hermanos, ahí? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos escoge? Para que anunciéis. Y la palabra anunciar, ¿qué quiere decir? Proclamar, pregonar, anunciar. ¿Qué cosa? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, nosotros tenemos una comisión. ¿Cuál es? Anunciar a Cristo. Pero lamentablemente a veces seguimos durmiendo y no nos damos cuenta. Nos hacemos los que no hemos escuchado. Despierta, despierta. Porque también nosotros en cierto sentido a veces somos como Jonás, mis queridos hermanos. Tenemos otras cosas, o estamos escondidos debajo ahí del barco, pero a veces estamos escondidos de nuestra inseguridad. No, es que yo tengo miedo de poder hablar de Dios. ¿Qué es eso? Eso es orgullo. Estamos escondidos en la familia. No, es que tengo esto, tengo un compromiso con esto. Eso es también orgullo. O tengo muchas responsabilidades en la universidad, no puedo hacer nada. Eso es estar escondido básicamente en cuestiones que ponemos nosotros como prioridades cuando tenemos claramente una comisión que cumplir. O, bueno, estoy escondido en el trabajo. Hermanos, ¿qué es eso? Hermanos, generalmente todas esas respuestas simplemente revelan orgullo. Ustedes pueden decir, ¿pero cómo orgullo? ¿Sabe la definición de orgullo? ¿Cómo define el diccionario el orgullo? Dice una definición: exceso de estimación hacia uno mismo. Cuando uno dice, mis queridos hermanos, no, es que tengo miedo, me cuesta.
tengo inseguridades. ¿Qué es eso? ¿Acaso no es que te amas más a ti mismo, que no quieres exponerte a ser avergonzado por comunicar el Evangelio? No, tengo inseguridades. Hermano, eso es orgullo. Jonás no solamente era un orgulloso, porque pensó primero ¿en quién? En él. Muchas veces nosotros reaccionamos de esa manera. O es que yo tengo otra cosa que hacer, no puedo salir. O no puedo, no sé. Hermano, eso es porque nos estimamos mucho más a nosotros que a los hombres. A veces. Nos amamos a las personas que necesitan. Ustedes saben que muchas veces el barco a Nínive, siempre a veces sale de aquí, los sábados a veces, para ir a Nínive. Pero no son muchos los Jonás que vienen a veces. Sabiendo nosotros que tenemos una responsabilidad. Pero a veces, insisto, estamos durmiendo simplemente. Ahora, termino con la enseñanza también que mencioné acerca de Dios. Fíjense que el versículo 1, el versículo 4 y el versículo 17 tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen esos versículos? Fíjense en el versículo 1, el versículo 4 y el versículo 17. Estos tres versículos forman, en cierto sentido, los pilares de toda la experiencia de Jonás. Cada uno de esos versículos revela que Dios intervino en cada hecho de la experiencia de Jonás. ¿Quién mandó a Jonás a predicar? Dios. Jonás huye. ¿Quién levanta la tempestad? Dios. Sucede todo lo que sucede. ¿Cómo es que un pez tan grande apareció justo ahí? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Dios. Hermanos, ¿qué nos habla este pasaje? Fíjense, aparte de que nadie puede escapar de los propósitos de Dios, este pasaje nos habla también de la soberanía de Dios. Hermanos, y aquí termino con esto, nosotros no podemos huir de la presencia de Dios. Jonás pensó eso, pero nosotros no podemos huir de la presencia de Dios. Y la lección para nosotros es, bueno, despertemos y obedezcamos al Señor. Es mejor obedecer al Señor ahora que después obedecerle desde el fondo del mar o adentro del pez. El mandato del Señor para nosotros, y esto a lo mejor puede quedar como un versículo que debamos recordar en la semana. Recuerden, más vosotros sois linaje escogido. ¿Para qué cosa? Para que anunciéis las virtudes. Hermanos, ¿Cristo es digno de ser escuchado en los oídos de los incrédulos? Díganme ustedes. Entonces, ¿por qué estamos durmiendo a veces? Uno tiende a pensar, no, es que no es suficiente Cristo para las personas. No. Pedro dice que anunciéis las virtudes. Hermano, una de las virtudes de Cristo, ¿cuál es? Su perfección en favor de ¿quién? De un pecador como yo. ¿Es digno de mencionar eso a las personas? Es necesario, hermano, es necesario. ¿Lo estamos haciendo? Hermano, nunca hemos dejado de tener la oportunidad de hacerlo. Nunca podremos decir, no, es que nunca hubo una oportunidad. Hermanos, que el Señor nos ayude a entender esto. Fíjense, la soberanía de Dios está presente en la vida de Jonás, pero también está presente en la vida nuestra, constantemente. Por eso, hermanos, no seamos como Jonás. Obedezcamos el mandato. No seamos dormilones. Despertemos. No nos escudemos en cosas que muchas veces son excusas simplemente. Muchas veces uno puede decir, sí, es que Jonás, sí, es Jonás. Pero muchas veces nuestras actitudes, hermanos, son como la actitud de Jonás. Porque sabiendo, conociendo quién es nuestro Dios, preferimos a veces quedarnos dormidos. Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos, a poder obedecer a Dios y no esperar que el Señor nos lleve a fondo para de ahí reaccionar.